nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, a quienes nos deben o a quienes atentan contra nosotros. Hoy vamos a hablar de la oración de liberación. ¿Qué parte sigue en esa oración del Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Entonces, hoy vamos a hablar de no nos dejes caer en la tentación. Pero hay una cosa clara y siempre me gusta aclarar los términos, ¿no? Que unifiquemos conceptos. Nosotros pensamos que nosotros no caemos en tentación. El caer en tentación es caer en pecado, ¿sí? Caer en tentación es caer en pecado. Nosotros creemos que la tentación es para aquel que es fornicario, que es adúltero, que roba, que mata, y esas son las personas que son tentadas. Pero nosotros los santos, los seres humanos normales, nosotros no somos tentados. Y muchas veces creemos en eso, o pensamos eso. Hay personas que me dicen, yo me levanto con la firme disposición de que no voy a hacer eso, y al final del día resulté haciéndolo. Me levanté con la firme disposición que nunca más voy a hacer eso, y terminé haciéndolo. El mensaje de hoy es para todos aquellos que hemos querido dejar de hacer cosas, porque la tentación también es hacer cosas buenas de manera incorrecta. Hacer cosas buenas de manera excesiva. Eso también es tentación y eso también se convierte en pecado. Entonces el mensaje de hoy nos va a hablar de cómo el Señor no permite que nosotros caigamos en tentación y que nos libra del mal. Ahora, las tentaciones son comunes para todo el mundo. Dice la palabra en 1 Corintios 10:13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. No hay, o nosotros creemos que las tentaciones de las cuales yo soy víctima, de las cuales yo soy objetivo, las sufro solo yo y son las peores. Y las que sufren los demás, pues son bobadas, más bobo que cayó en esa tentación. Las tentaciones son comunes para el género humano. Dice la palabra que el Señor Jesús venció toda tentación. Él fue tentado en absolutamente todo. Él fue tentado en su parte emocional, Él fue tentado en su parte física, Él fue tentado en la parte sexual, Él fue tentado en el ego, Él fue tentado en absolutamente todo lo que nosotros hemos sido tentados. ¿Cuál es la diferencia? Que el Señor Jesús no pecó. Esa es la diferencia. Entonces, hay tentaciones que nosotros las sufrimos y si yo se las empiezo a enumerar nos vamos a dar cuenta que todos somos tentados. La tentación de ser egoísta, la tentación de pensar en mí primero, eso es tentación y a veces caemos y eso se convierte en pecado. La tentación de que no quiero hacer las cosas que tengo que hacer, es una tentación y muchas veces caigo en eso y cometo pecado. La tentación de no ayudar al que puedo ayudar cuando debo ayudarlo, eso es una tentación y eso se convierte también en pecado. Entonces, si nosotros vemos, todos los días de nuestra vida nosotros seremos tentados y entre un mayor rango de madurez espiritual tengamos, más tengamos tentado en otra. Siempre voy a ser tentado. Y hoy vamos a ver cómo el Señor nos da la salida a la tentación, cómo nos libra del mal. Sigamos en 1 Corintios 10:13, leí solo la primera parte. Dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Miren las cosas importantes que dice acá. Dios es fiel y no permitirá que ustedes lleven una carga mayor a la que puedan soportar. El Señor sabe que nosotros somos capaces de soportar y que no somos capaces de resistir. Y Él nos va a ayudar con eso. Él nos va a dar la herramienta para poderlo aguantar. Y dice, más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces vamos a ver cuáles salidas tenemos a la tentación. Son 6 pequeños pasos, 6 cortos pasos que vamos a tratar de ver esta mañana. Entonces vamos a ver lo primero que tengo que hacer para lograr encontrar esa salida. Número 1. Tengo que identificar lo que me hace más vulnerable. Si yo no sé en qué área soy débil, voy a ser tentado y voy a caer más fácil. Dice la palabra de Mateo 26:41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Dice en otra versión, el espíritu está atento, pero la carne es débil.
Cuando estamos hablando del espíritu, estamos hablando de la fuerza de voluntad. ¿Cuántos de ustedes han querido iniciar algo y tienen la fuerza de voluntad de hacerlo? Un ahorro, una dieta, un cambio de actitud, el mejorar una relación. Y queremos iniciar y decimos, yo lo voy a hacer. Y el espíritu está dispuesto a hacerlo. Pero más temprano que tarde, nos cansamos. Porque la carne es débil. Hablemos del caso hipotético de las mujeres que les gusta hacer dieta. En otros países vemos en la publicidad que a las mujeres les gusta hacer dieta. Yo no sé por qué a los hombres no. A las mujeres les gusta hacer dieta. Y la mujer arranca la dieta y todos los lunes inician la dieta. O todo el 1 de enero arrancan la dieta. Y la mujer va con la disposición de que voy a dejar de comer, voy a dejar de picar aquí, voy a dejar de picar allá, ¿cierto? Pero tarde o temprano, y siempre es más temprano que tarde, sucumben y se cansan y ya dejaron la fuerza de voluntad. Entonces, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo hago yo para identificar en qué es lo que me hace más vulnerable? Tenemos que hacer un test y eso está en la página, ya quedó ahí guardado, están los puntos para que ustedes empiecen a analizar esto. En su casa, cuando estén solos, empecemos a analizar eso. Número 1, ¿cuándo soy más tentado? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cuando me levanto? ¿Cuando me voy a acostar? ¿Cuando estoy con esta o con esta otra persona? ¿Cuando voy al trabajo? Yo debo aprender a identificar qué me hace más vulnerable y sabiendo cómo soy más vulnerable, ¿en qué momento? ¿Cuándo soy más tentado? Hablemos de la dieta para no poner otro tipo de ejemplos. ¿Cuándo es más tentada la persona que quiere hacer la dieta? ¿Cuando se fueron todos y se quedó sola y vio el postre y pagando? ¿Cuando salió a comprar el pan y no se resiste a la tentación de comprarse un postre? Porque el problema de las dietas es más malos hábitos alimenticios. Y siempre, o casi siempre, perdón, es a través del dulce. Entonces, ¿cuándo soy más tentado? Otro punto que yo voy a identificar para saber cómo soy vulnerable es ¿dónde soy más tentado? ¿Dónde? Ya vi cuándo, en qué momento de mi día soy más tentado. Ahora, ¿en qué lugar soy más tentado? En el trabajo, en la casa, en mi dormitorio, en el baño, en la salida, en la tienda. ¿En dónde soy más tentado? Tercero, ¿quién está conmigo cuando soy más tentado? Porque es que esa es otra cosa. Hay personas que me incitan a mí y que me ayudan a mí a caer en la tentación. Sí. Miren, las personas, el problema de la adicción de drogas es que los amigos llevan a la persona y lo incitan a que caiga en la droga. Pero casi siempre la persona dice, yo voy a salir de la droga, yo no quiero fumar más, yo no quiero consumir más cocaína, yo no quiero hacer este tipo de cosas. ¿Y quién lo lleva a hacer eso? Los amigos con los que consume. Entonces los amigos los llevan. Entonces, ¿con qué clase de personas soy más tentado? Pensemos en el ejemplo en el cual cada uno de nosotros es tentado e imaginémonos cuando yo estoy con qué persona soy más tentado. El que come, ¿con quién es más tentado? El que fuma, ¿con qué persona está más tentado? El que le gusta el trago, ¿con qué clase de amigos es más tentado? El que es infiel, ¿con qué mujeres se siente más tentado? O sea, eso hay que verlo. Identificar. ¿Cuándo, en qué momento del día soy más tentado? Soy más vulnerable. ¿En la mañana, media mañana, al mediodía, en la tarde cuando termina mi jornada laboral, en la noche, antes de dormir? ¿En qué momento del día yo soy más tentado? ¿Dónde estoy yo cuando soy más tentado? ¿Con qué persona estoy yo cuando soy más tentado? Número 4. ¿Qué beneficios temporales recibo si caigo en la tentación? Hay una cosa que es clara y es que la tentación es dulce. El pecado tiene su gusto. Si el pecado fuera feo, pues yo no pecaría. ¿Sí? Si el pecado fuera amargo y supiera feo, yo no pecaría. El pecado, en el momento del pecado, es un momento agradable, digámoslo. Pero hay que pensar cuál es la recompensa o qué beneficios temporales voy a recibir yo. ¿Qué gano yo con esto? ¿Qué beneficios recibo yo temporalmente por eso? Una persona que atraca a otra persona y le roba su dinero, obtiene un beneficio temporal, pero ese dinero se acaba muy rápido. ¿Sí me hago entender? A eso voy. ¿Qué beneficio temporal recibo yo de ese pecado? Y entendamos que es temporal, porque siempre la tentación me va a dar algo temporal. Y número 5, ¿cómo me siento yo antes de ser tentado? Y yo voy a empezar a evaluar eso. ¿Cómo me siento yo antes de ser tentado? La persona que va a caer en tentación debe analizar cómo se está sintiendo antes de ser tentado. Entonces, fíjese que debemos analizar eso para cómo saber yo si soy vulnerable. ¿En qué momento del día soy más tentado? ¿Cuándo yo soy más tentado?
dónde soy más tentado, con qué persona estoy cuando soy más tentado, qué beneficios temporales recibo yo al ser tentado y cómo me siento yo antes de ser tentado. Esto es un ejercicio que debemos hacer. Hemos ya dejado varios ejercicios. El primero fue hacer una lista. ¿Se acuerdan que dijimos hagamos una lista de qué personas, hagamos una lista de cuáles pecados tengo yo? ¿Cuáles faltas tengo yo? Imagínense. Eso es una lista grande. Luego dijimos hagamos una lista de a qué personas he ofendido y no he ofendido. Pero fíjense que si nosotros logramos resistir la tentación, no tenemos que hacer la lista de pecado, porque la tentación viene antes del pecado. Entonces, antes de pedir perdón, evitemos pedir perdón, evitemos hacer las acciones por las cuales debo pedir perdón. Entonces, lo primero que hago yo para tener una salida a la tentación es identificar en qué área soy vulnerable. Segundo, yo debo planear algo para evitarlo. Debo tener un plan en mi mente y debo tener un plan en mi corazón de que si yo sé que yo soy tentado en esta área específica, ¿qué pasa si yo llego a ser tentado? ¿Qué pasa? Pongamos el ejemplo de la persona de la dieta, para no herir susceptibilidades. La persona va a hacer la dieta, ya identificó cuándo es vulnerable y la comida y el azúcar y el dulce y con qué personas está, en qué momento del día, cómo se siente, todo. ¿Qué pasa si a pesar de que yo tengo identificado todo eso, qué pasa si yo caigo en tentación? ¿Cuál es mi plan de salir? ¿Cuál es mi plan? Yo debo tener un plan. Si yo no tengo un plan, voy a caer nuevamente en el círculo vicioso. Yo tengo que tener una meta en mi mente y yo debo tener un plan de acción a ejecutar. Dice Proverbios 4, 26, 27. Endereza las sendas por donde andas, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. Si yo tengo claro para dónde voy a ir, yo tengo mi plan de acción, yo evito el pecado. Esta semana hablamos con una persona y nos dijo, hablamos sobre este tema de la tentación. Y es un hombre, él llegó y nos dijo, a mí no me gusta o yo no saludo a las mujeres de beso. Entonces yo le dije, ¿por qué no saluda usted a las mujeres de beso? Y miren lo que él me dice, una palabra sabia, me dice, es que mi tentación son los perfumes, yo no me puedo resistir a los perfumes de las mujeres. Entonces si yo saludo a una mujer de beso, yo caigo ante el perfume de esa mujer y ya empiezo a pensar cosas. Entonces el plan de acción de él es que él no saluda a la mujer de beso. Para nosotros puede parecer, pero tan raro este tipo que no la saluda de beso porque el perfume lo hace caer. Pero él ya identificó en qué área es vulnerable, cómo es vulnerable, en qué momento y con qué personas es vulnerable, cómo se siente. Entonces él dice, para evitar eso, yo prefiero no saludar de beso. Él tiene su plan de acción. Digamos que para uno dirá, pero pues tan grosero y no saludar de beso, tan bobo no saludar de beso, pero fíjense que él ya entiende que esa es su área de tentación, ¿sí? Hay personas que tienen otro tipo de tentaciones, digámoslo, y evita y procura ya tener sus planes de acción. Entonces, si yo ya identifico dónde, cómo, cuándo, con quién, en qué momento soy tentado, yo ya tengo mi plan de acción. Si para mí en la mañana, momento, hora, y yo ya sé qué está pasando, entonces, ¿qué hago yo? No paso. Mira, esa también es una buena opción. Aquí Liz nos está diciendo que no llevo plata. Claro, si yo sé que la persona que es tentada a comprar y que son compradores impulsivos, si llegan al almacén y no tienen dinero en efectivo, tienen tarjetas de crédito y las sacan. No lleven la tarjeta de crédito. O sea, esos son los planes de acción que debemos aprender a identificar. Y cuando tengamos ese plan de acción, no nos separemos ni a derecha ni a izquierda. Seamos como los caballitos que nos ponen en los ojos las vendas y solamente van para el camino adelante. No se distraen ni a derecha ni a izquierda. Entonces ya identifiqué en qué área soy vulnerable, ya vimos cómo, cuándo, dónde, con quién, por qué, en qué momento. Ahora vamos a ver la segunda, que fue, hago un plan de acción, y voy a la tercera. Ese es el plan de salida que Dios me da. El tercer punto es que yo guardo mi corazón. ¿Cómo logramos entender esto? Dice Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros debemos guardar nuestro corazón. Al Señor Jesús lo llevaron al desierto y él estuvo 40 días allá llevado por el Espíritu y estuvo en ayuno. Él no había comido en 40 días ni había tomado bebida en 40 días. Cuando llegó el enemigo y le dice, si eres Dios entonces, si eres el Hijo de Dios, coge esa piedra y dile que se convierta en pan. ¿Sí se dan cuenta? Coge la piedra y se convierta en pan. ¿El Señor qué hizo? Guardar su corazón. Porque él físicamente tenía hambre, pero él prefirió guardar su corazón. Y respondió con la palabra de Dios, no solo del pan vivirá el hombre.
Dice Efesios 4:27, ni den cabida al diablo. ¿Qué significa dar cabida al diablo? El enemigo sabe en qué área soy yo vulnerable. Nosotros aquí como iglesia hablamos de la forma en la clase 301, en la clase número 3. Hablamos de la forma. ¿Qué es la forma? Los dones, talentos, experiencias, antecedentes, habilidades, recursos que Dios me ha dado a mí, con los cuales me ha dotado para que yo cumpla el propósito para el cual Él me creó. Pero de acuerdo a esa forma, yo voy a ser tentado. Perdón, de acuerdo a esa forma, el enemigo va a buscar la tentación acorde para mí. Para una persona que le guste, que tenga tentación con el trago, tener una botella de whisky, una botella de cerveza, una botella de alcohol en su casa, es una tentación. Y va a procurar no tener esas botellas en su casa. Para mí, en mi caso personal, eso no es tentación. Yo ya superé la etapa del trago, yo ya superé la etapa del cigarrillo. Para mí no es tentación. A mí que me dejen un paquete de cigarrillos al lado de mi mesita no es ningún tipo de tentación. Pero hay personas que sí. Entonces, de acuerdo a mi forma, de acuerdo a lo que yo debo hacer, voy a ser tentado. Hay personas que son tentadas a través de triunfos de los demás, a través de que el otro compró o tuvo o adquirió algo. Y hay personas que son tentadas en eso. Hay personas que no. Ay, me alegro en que usted compre, que usted pueda ganar, en que usted reciba más. Me alegro de eso y me gozo en eso. Entonces, hay que aprender a identificar cuáles son las tentaciones y sobre todo, por sobre toda cosa, yo debo guardar mi corazón. Entonces, ahí en el online no hay, pero les quiero pedir que miren la pantalla porque no lo dejé en las notas. Hay unas hojitas, hay un cuadrito, perdón, en el cual les quiero pedir que lo miren, lo analicen y lo revisen. Es un cuadro que está a la izquierda unas frases, en el centro hay unos números y a la derecha hay otras frases. Entonces, ¿cuál es la idea de hoy? Vamos a mirar ese cuadro y en la parte izquierda, por ejemplo, dice físicamente agotado. Están los números del 0 al 5 y en la parte derecha dice enérgico y en forma. Entonces, vamos a tomar unos pocos segundos para comenzar a enumerar esos puntos y vamos a comenzar a tabular esto. Entonces, dice físicamente agotado. 0 quiere decir que estoy realmente físicamente agotado. Y 5 sería que yo estoy totalmente enérgico y en forma. Entonces yo mirar, o estoy físicamente agotado o estoy en forma. Y voy mirando si soy 0 o soy 5 o estoy en el intermedio. Segundo punto, ¿estoy desanimado y soy pesimista? O por el contrario, estoy animado y con mucha esperanza. Entonces, por favor, vamos llenando y vamos mirando qué número es en cada línea. Tercero, ¿estoy aburrido y con descontento? ¿O estoy desafiado y contento? ¿Cuál de las dos opciones? ¿Estoy aburrido y no tengo felicidad de nada? ¿O por el contrario estoy desafiado, estoy animado a hacer cosas y estoy contento? Número 4, ¿estoy espiritualmente seco o vacío? ¿O estoy espiritualmente vivo y creciendo? Debo mirar cuál de las dos opciones tengo. Número 5, ¿estoy solo o distante de los demás? ¿O estoy cerca de mis seres queridos? Debo mirar cuál de las dos opciones. Número 6, ¿estoy inseguro o por el contrario estoy confiado y seguro? ¿Inseguro o totalmente confiado y seguro? ¿Cuál de las dos opciones tengo en el número 6? Número 7, ¿estoy herido o lastimado profundamente o por el contrario estoy amado y soy comprendido? ¿Cuál de las dos opciones tengo? Número 8, ¿estoy amargado o enojado o estoy perdonando a todos? ¿Cuál de las dos? 0 es que estoy totalmente amargado y enojado y 5 es que estoy perdonando a todo el mundo. Número 9, ¿estoy triste o estoy feliz? No hay otra opción, ¿estoy triste o estoy feliz? Entonces 0 es que estoy triste, 1 es que estoy más o menos triste, 2 es que ya no estoy tan triste, 3 es que ahí se me pasa y 4 y 5 es que soy una persona absolutamente feliz. Y el número 10, me siento como si hubiera fallado o me siento exitoso. Entonces quiero pedirles que tomen un minuto, un pequeño tiempo para que miren su tarjeta y coloquen rápidamente y tabulen rápidamente del 0 al 5 cómo se sienten. Físicamente agotado o enérgico y en forma. Desanimado o pesimista, animado y con esperanza. Aburrido y con descontento, desafiado y contento. Espiritualmente seco o vacío, espiritualmente vivo y creciendo. Solo o distante de los demás, cerca de sus seres queridos. Inseguro o estoy confiado y seguro, herido o lastimado profundamente, o amado y comprendido,
amargado o enojado, o estoy perdonando a todos, estoy triste o estoy feliz, estoy como si hubiera fallado o me siento exitoso. Entonces, al colocar en cada línea un número, vamos a encontrar una tabulación al final. Al final dice total, entonces debemos sumar todo lo que está allí. Debemos sumar cada punto. Mínimo les debe dar 0, porque si todo les dio 0, pues mínimo les debe dar 0. Y máximo les debe dar 50. No les puede dar más de 50. El que dé más de 50 tiene problemas de matemática, entonces lo invito a que veamos la matemática básica. Entonces, mínimo les debe dar 0, máximo les debe dar 50. ¿Qué pasa con los resultados que se encuentran entre 40 y 50? Quiero decirle que usted es una persona que está llevando un buen proceso con Dios, está permitiendo que Dios cambie su vida, está buscando la ayuda del Señor, está menos susceptible a la tentación. Escúcheme esto, si su resultado está entre 40 y 50, usted es menos susceptible a la tentación. Si su resultado está entre 20 y 30, usted es una persona que está luchando con la tentación. Usted es una persona que está luchando muy fuerte con la tentación, que está batallando cada día y que le es difícil luchar contra la tentación. Y si usted está entre 0 y 10, déjeme decirle que necesitamos orar por usted, necesita pedir ayuda porque usted es una persona blanco fácil para la tentación. Es más fácil ser tentado cuando yo estoy deprimido, cuando estoy aburrido, cuando estoy seco y vacío, cuando yo estoy lleno de rencor, cuando yo estoy herido, cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando me siento como si no puedo hacer nada. De esa forma, cuando yo me siento así, soy más susceptible a la tentación. Entonces, esa encuesta es para usted, esa tabulación es para usted. Si usted está entre 0 y 10, por favor, pida ayuda. Y aquí estamos para ayudarle. Si está entre 20 y 30, está luchando y también necesita un grupo de apoyo, ahorita lo vamos a ver. Y si está entre 40 y 50, ánimo porque seguimos adelante. Entonces, ya vimos que el primer punto es identificar en qué área yo soy más vulnerable. El segundo punto es, si me fuera siempre, de planear cómo evitarlo, debo tener un plan de escape. El tercer punto es guardar mi corazón, no debo darle cabida al diablo. Cuarto punto, ¿cómo logro yo salir? ¿Cómo el Señor nos libera de la tentación? Necesitas orar por liberación. Necesitas orar por liberación. Hay una oración de liberación que es rápida y es: perdona nuestros pecados como también perdonamos a los que nos ofenden. Esa fue la oración que vimos hace 8 días, la oración de liberación. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos, a quienes nos ofenden. Dice Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos en angustia, cuando nosotros estamos en una situación difícil? ¿Qué es lo que hacemos? Cuando me caigo, ¿qué hago yo? Automáticamente yo tengo una reacción y es gritar o llorar o pedir ayuda. Pero ese pedir ayuda, ¿cómo es? Esta semana les dije que mi hijo se cayó y se fracturó la pierna. Él cayó y ¿qué dijo? Los que estuvieron allí presentes. Él lloró y empezó a llamarme automáticamente. Yo fui como buen padre y le dije: párese, deje de ser gallina y levántese, deje de llorar. Después me reclamaron por eso, pero yo lo hago así. Nosotros pensamos a veces que meterme en oración y tener una oración de liberación y tener un contacto con Dios y recibir la ayuda de Dios es, en el momento difícil, decir: Señor Padre Celestial, tú que eres el dueño del universo, el creador de las estrellas, de lo infinito y de más allá, como dice Buzz Lightyear. Tú, Padre, mientras yo me pongo en esa oración, yo no voy a tener tiempo ni capacidad de resistirla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo debo orar por liberación. Cuando me caigo, ¿qué es lo primero que yo digo? Ayúdeme, y estiro la mano y la otra persona viene rápido y me ayuda. Entonces, ese es en el caso mío que yo regaño. Cuando yo quiero pedirle ayuda al Señor, cuando yo quiero salir de la tentación, solamente debo decirle: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Cuando yo identifico en qué área soy vulnerable, cuando yo sé en qué momento soy más vulnerable, cuando yo sé con qué persona soy más vulnerable, pero aún así la tentación vino, ¿qué hago yo? Simplemente digo una sola palabra y es: Señor, ayúdame. ¿Sí? Es fácil, es sencillo. Hebreos 4, 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, estamos hablando de Jesús, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Lo estábamos hablando en el punto anterior.
Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más la necesitamos. Dice la palabra que el Señor en la noche que iba a ser llevado a su pasión, Él estaba en el monte de Getsemaní orando y el Señor dijo una frase que muy conocida y que todos ya la sabemos y es: Señor, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Cierto? ¿Ustedes creen que Jesús no fue tentado en ese momento? ¿Ustedes no creen que Jesús estaba sufriendo en ese momento, estaba siendo tentado? Él estaba siendo tentado a decir: yo no lo hago, que lo haga otro. ¿Yo por qué tengo que hacerlo? Pero él reconoció y fue tentado y ¿qué dijo? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa fue la oración de liberación que él hizo. ¿Ustedes creen que cuando Jesús estaba crucificado ya y que él dijo tengo sed y le pasaron vinagre y que lo habían golpeado y que lo habían vituperado y que le habían clavado sus manos y que lo habían dado puños y patadas, qué frase utilizó Jesús en el momento en que sintió rabia y sintió tentación de descargar toda esa ira contra los romanos? Recordemos que él era Dios hecho hombre y él podía decir que caiga un rayo y acabe con toda esta gente. Él pudo haberlo hecho. Pero ¿cuál fue la oración de liberación que Jesús utilizó? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si él pudo hacerlo, claro, él era Dios y él es Dios y seguirá siendo Dios. Pero él vino en figura de hombre, en forma de hombre, perdón, y él dijo, voy a resistir toda tentación. Y en hebreo no lo está diciendo. Él resistió, él fue incapaz de pecar, él resistió la tentación, para que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y recibamos la misericordia y hallar la gracia en el momento en que más la necesitemos. Entonces, vemos aquí que ya hay cuatro puntos, ¿no? Yo creo que este quinto es el más práctico, el más fácil de entender y el más sencillo de hacer. El primer punto, ¿cuál es? Yo debo identificar en qué área soy más vulnerable. ¿Cómo? ¿En qué momento del día? ¿Con quién? ¿Con qué persona? ¿Cómo me siento? Eso debo identificarlo, aprender a identificarlo. Segundo, debo hacer un plan de acción para evitar eso. ¿Cómo evadir esa tentación? Tercero, debo guardar mi corazón ante la tentación. Cuarto, debo orar o necesito orar por la liberación. Y quinto, dirijo mi atención a otra parte. La clave para vencer la tentación no es retroceder, es solo cambiar mi enfoque. El problema es que nos han enseñado que nosotros debemos resistir la tentación. Nosotros no debemos resistir la tentación. Debemos evitar la tentación y debemos resistir al diablo, dice la Biblia. ¿Qué significa resistir? ¿Cuándo hay resistencia? La resistencia se forma cuando hay dos cosas que están con polos de carga diferente y se repelen. Eso es resistencia. La resistencia en la física que ejerce un cuerpo al ejercer una acción, para toda acción hay una reacción. Eso es resistencia. Nosotros no debemos luchar contra la tentación. Nosotros no debemos pelear contra la tentación. Nosotros debemos evitar la tentación. ¿Cómo evito yo la tentación? Es como que yo enciendo el televisor. Yo tengo el control en mi mano. Y resulta que enciendo el televisor y está el canal del Congreso. Y está ameno el canal del Congreso. Y están esas plenarias en su pleno furor. Y yo empiezo a resistir y a decir, yo no quiero ver el canal del Congreso. Yo no quiero ver a esos congresistas allá con la boca abierta y durmiendo. Yo no quiero ver esa plenaria. Yo me resisto a esa plenaria. Yo reprendo esa plenaria y no quiero esa plenaria. ¿Qué tengo que hacer yo para cambiar esa tentación de ver al canal del Congreso? Simplemente cambio el canal. Y estoy colocando el canal del Congreso como un ejemplo, pero sabemos de qué tipo de cosas estamos hablando. Todo lo que me tienta a mí, yo simplemente, ¿qué tengo que hacer? Cambiar el enfoque, ¿sí? Es como que yo me encuentro con una persona en la calle y empieza a gritarme y a tratarme mal. ¿Qué opciones tengo? Tengo dos opciones. O pararme, igualarme con la persona y empezar a pelear, a resistir, o simplemente, pues no le pongo cuidado y hasta luego. Eso tenemos que hacer con la tentación. Yo debo tener un cambio de enfoque. Si yo sé que ya identifiqué cuándo, cómo, dónde, con quién, cómo me siento cuando soy vulnerable, si yo ya hice mi plan de acción y aún así veo que la tentación viene hacia mí, ¿qué tengo que hacer yo? Simplemente cambiar el enfoque. Una persona que le guste ver, no sé, películas de adultos, pongamos un ejemplo, películas de adultos, ¿cuándo se siente más tentado? Cuando está solo. ¿En dónde se siente más tentado? Pues en el computador o en el televisor o en ese tipo de cosas donde se puedan ver esas películas. ¿Con qué clase de personas se siente más tentado?
No sé, probablemente con su pareja o probablemente cuando está solo, no sé, o por fuera, exacto, o por fuera, no en su casa. ¿Cómo se siente antes de ser tentado? Pues se siente ganoso, perdón la expresión, no, se siente ansioso. Entonces, si esta persona ya tiene identificado todo esto, ¿cuál sería el plan de acción? Pues no quedarme solo, desconectar el internet, botar esas películas si las llego a tener en mi casa, no contratar esos canales, o sea, empezar a mirar todo ese tipo de plan de acción. ¿Cómo guarda su corazón? Pues obviamente enfocándose en otras cosas y metiéndose en la palabra de Dios. ¿Cómo dirige su atención a otra parte? Pues simplemente, si yo sé que en la noche cuando mi esposa se va o estoy solo en la oficina que todo el mundo terminó de trabajar y tengo el internet ahí, ¿qué culpa? Pues el internet solo, yo solo, el computador solo, pues tocó. Yo tengo que mirar mi plan de acción. O sea, yo debo hacer, o sea, básicamente, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Yo debo empezar a cambiar hábitos. Hay hábitos que me llevan a mí y que me que yo sea más susceptible a la tentación. ¿Cómo hago yo para salir de eso? Cambiando hábitos. La tentación de pelear con mi pareja, eso ya se forma en un hábito. ¿Qué debo hacer para dejar de pelear con mi pareja? Empezar a cambiar hábitos. Entonces, ver las cosas de una manera diferente, enfocar mi atención de una manera diferente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la señora llamó a don Pepito? Don Pepito se fue por allá a hacer alguna vuelta y la señora le marcó a don Pepito y don Pepito no contestó el celular. ¿Qué empieza a pasar en esta mujer? La primera vez, bueno, debe estar metido por ahí en un puente o en un ascensor, no tiene señal. A los 20 minutos le marca la señora a don Pepito. Don Pepito no le contesta. ¿Qué pasa con la mujer? Bueno, se quedó enredado en el ascensor, de pronto se fue la luz. Oremos para que Pepito salga rápido y lo liberen de allí del ascensor. Una hora más tarde la señora vuelve y le marca a don Pepito. ¿Qué pasa con la señora? ¿Qué empieza a pensar la señora? Algo malo le pasó. Ojalá no esté nada malo. ¿Qué le habrá pasado a Pepito? Otra hora más tarde vuelve y le marca a la señora. Y ya empieza el tono de su conversación personal, porque es ella con ella misma hablando, ya empieza a pensar todo otro tipo de cosas, ¿cierto? ¿Y qué sucede al pasar las horas y las horas y las horas? Que entre más piensa ella en dónde puede estar este indio metido, quién sabe con cuál zarrapastrosa se fue, aquí diciéndome mentiras, yo aguantando, y empieza a maquinar un poco de cosas en su mente, y empieza a pensar cosas en su mente, que cuando llegue el pobre Pepito, ¿cómo lo van a coger? Lo va a agarrar de ese cabello y lo va a acabar. Entonces, eso es un ejemplo que les pongo para ver que nosotros siempre empezamos a meter y a dar vueltas en el mismo círculo vicioso, a dar vueltas en la misma cosa, y yo estoy resistiendo la tentación. Eso es tentación. ¿Qué debo hacer yo para poderla superar? Yo debo enfocar mi mente en otras cosas. Yo no debo darle cuerda a eso. Yo no debo esperar en eso. ¿Cuántas veces nos ha pasado ese tipo de ejemplo que la persona se fue y no nos contestó y empezamos a pensar un montón de cosas y después resultó que fue esto? Es más, vamos a mi hijo otra vez en ejemplo que creo que me está escuchando ya esta semana. Él se accidentó, yo le dije, eso no es nada, Gabriel, eso no te pasó nada. Y estuvo 2 días tratando de caminar con su pierna fracturada porque nosotros le dijimos, eso no es nada. No le pusimos cuidado, ¿sí? Cuando le prestamos atención, entonces ahí sí se sucedió lo que era y darnos cuenta que estaba fracturado. Pero yo debo empezar a mirar cómo yo cambio la concentración de mis cosas y logro evitar la tentación. Si yo me paro frente a una vitrina de mostrador y veo el merengón y digo, uy, yo no me voy a comer ese merengón, yo no voy a comer merengón, yo no quiero merengón, qué merengón tan feo, yo no quiero merengón, compro 4 merengones. ¿Sí o no? Eso se llama la atracción de los objetos. Si yo me paro en un precipicio y empiezo a mirar hacia abajo, yo siento que como que soy atraído al vacío. No sé si ustedes se han dado cuenta. Cuando se para en un edificio alto y uno mira hacia abajo, como que siente uno que se va a caer. Eso se llama atracción. Entonces, nosotros nos sentimos atraídos por muchas cosas, en especial por las que somos tentados. Vuelvo y les digo, si a mí me ponen un cigarrillo, una botella de whisky o algo de este tipo, o droga o cualquier cosa de esas, yo no me voy a sentir tentado. Hay otras áreas en las cuales mi vida es tentada y la vida de ustedes va a ser tentada. Entonces, Salmo 119:6 dice, no tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Al Señor Jesús lo llevaron al desierto, como les dije, le dijeron, convierte estas piedras en pan. ¿Y él pasó vergüenza? No. ¿Qué dijo él?
no solo de pan vivirá el hombre. Si nosotros consideramos todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo agradable, todo lo que es digno de admiración, nosotros empezamos a cambiar nuestra forma de pensar y no vamos a pasar vergüenzas. Entonces, si nosotros logramos llenar nuestra mente de los pensamientos de Dios, nuestro corazón va a responder. Entonces yo debo pensar, mirar y actuar diferente. Si yo empiezo a cambiar mi enfoque, yo empiezo a pensar diferente. 2 Corintios 10:5 dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Destruimos los argumentos. Nosotros los seres humanos tenemos una capacidad impresionante para dar argumentos. Alguien dijeron el día que o una frase popular que usamos, ¿no? El día que se inventó la excusa, usted estaba ya dando excusas. Entonces, destruimos todo argumento para que... Dani. Destruimos todo argumento y lo llevamos para que sea cautivo en Cristo. Lo sometemos a Cristo. Dice Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Entonces, ¿qué significa eso? No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Siempre para pelear se necesitan dos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Bueno, que hay gente que pelea sola, ¿no? Pero para pelear se necesitan dos. Yo y mi otro yo. Eso no pasa. Si yo... Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, el que a hierro mata, a hierro muere. Y decía la palabra, la ley, decía ojo por ojo y diente por diente. El Señor Jesús vino y dijo, a ustedes se les ha enseñado ojo por ojo y diente por diente. Yo más bien les digo, amen a sus enemigos y amen al que quiera hacer mal contra ustedes. Entonces, debemos vencer el mal con bien. En la terapia que tuvimos con mi esposa de reconciliación, descubrimos nosotros en qué áreas éramos vulnerables en cuanto a peleamos. Era tentación pelear, era nuestra tentación el agredirnos el uno al otro. Y descubrimos que yo me paraba en mi posición, ella se paraba en su posición y nos íbamos dando y friccionábamos todo el tiempo y peleábamos a ver, demostrar quién era el más fuerte. Entonces, en esa terapia que nosotros mismos descubrimos que debíamos cambiar, nos dimos cuenta que, o yo me di cuenta personalmente, que si ella peleaba y yo no le respondía, y yo empecé a hacer un proceso que fue muy duro para mí especialmente, y era que ella empezaba a pelear y yo empezaba a hacerla reír. Y ella me peleaba y yo, hasta que no la hacía reír, yo no le seguía el juego. O sea, ella lo puede decir que fueron más o menos unos 2 años, yo creo, que ella me peleaba y me peleaba y me peleaba y me decía y me decía y me decía. Y yo la miraba, yo me quedaba callado, yo empezaba a hacerle cosquillas, empezaba a abrazarla, empezaba a darle besos, empezaba a decirle te amo, y ella seguía y seguía hasta que ya iba hablándome brava, pero iba soltando una risa. Y eso se volvió en un hábito, cambiamos los hábitos de pelear y nosotros ahora no peleamos. Nos metemos unos agarrones, no mentira, nosotros ahora no peleamos. Nosotros discutimos, claro, es normal que tengamos diferencias, pero así como pasaba antes, no lo volvimos a hacer, porque cambiamos ese hábito y empezamos a enfocarnos de manera diferente. Empezamos a dirigir nuestra atención a otra parte. Entonces, dirigimos nuestra atención a otra parte. Número 6, y con esto ya concluimos. Primero es que identifico en qué área soy más vulnerable, cómo, cuándo, dónde, con qué persona, cómo me siento. Segundo, hago un plan de acción, tengo un plan, ya tengo listo, o sea, yo sé que si yo voy para allá y me salieron por acá, me les volteo por este lado. O sea, yo ya sé que tengo mi plan de acción. El número 3, yo debo guardar mi corazón. Por sobre toda cosa, dice la palabra, guarda tu corazón. Número 4, 3 era guardar tu corazón. Número 4, yo debo orar para ser liberado. Necesito orar para recibir liberación. Y número 5, dirijo mi atención o dirijo mi enfoque hacia otra parte. El número 6, ¿qué es? Busco un grupo y un compañero. Dice la palabra en Eclesiastés 4, 9, 10. Más valen 2 que 1. Porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro en el pecado. Si caen en el pecado, el uno levanta al otro. Hay de aquel que cae y no tiene quien lo levante. ¿Cómo hago yo para resistir y para salir adelante? La fuerza de voluntad, como les decía hace un rato, la fuerza de voluntad nos aguanta hasta que nuestro cuerpo se cansa. No podemos creer que nuestra voluntad es suficiente para vencer la tentación. ¿Qué tengo que hacer yo? Dice la palabra que donde hay 2 o 3, que el lazo de 3 cordeces y donde más valen 2 que 1, porque el uno ayuda a levantar al otro. Nosotros lo hemos hecho ayudando a muchas personas y también hemos recibido ayuda de otras personas.
¿Por qué? Porque cuando yo me siento vulnerable y cuando yo estoy a punto de caer, yo puedo hacer la llamada de atención y decir, ore por mí, ayúdeme, necesito que alguien me escuche, necesito hablar con alguien, necesito un consejo, y esa persona está allí para ayudarnos. El problema de nosotros es jugar al llanero solitario y estar separados y pretender que nosotros podemos con todo y nosotros nada nos queda grande. Entonces, de sabios está el buscar consejo. En la multitud de consejos está la sabiduría, dicen Proverbios. Entonces dice Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Fíjense lo que está diciendo. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con humildad. Si alguien es descubierto en pecado, yo no debo juzgarlo, ni señalarlo, ni condenarlo, ni decirle a usted, uy, ¿qué tal este tipo tan cochino o tan cochina, tan puerco, tan sucio, tan condenado que es? ¿Qué debo hacer yo? Hombre, ¿cuántas veces Dios no nos ha perdonado? Esta semana el Señor hizo un ejercicio conmigo y fue que el Señor empezó a mostrarme todas las cosas, no todas, pero sí algunas de las más relevantes, las cosas que Dios ha hecho por mí. Y muchas, pero muchas se me habían olvidado. Empezó a mostrarme el Señor cuando entré a una empresa y me dieron el cargo y yo estaba comiendo mal, viviendo muy mal, y me dieron un cargo, me pusieron en un cargo con un buen salario y con un contrato a término indefinido. Eso lo hizo el Señor por mí. Cuando nació nuestro primer hijo, Gabriel Esteban, y estuvo 11 días hospitalizado y dijeron, ese niño no va a seguir adelante, como que a veces se me olvida y no lo tengo presente lo que Dios ha hecho por mí. Cuando el Señor me puso a mi esposa en el camino y me la dio, me la regaló. A mí se me olvida a veces esas cosas. Cuando nació mi segunda hija, María Paula, cuando nos separamos, el Señor puso su mano poderosa sobre nosotros, nos ayudó. Cuando nos libró de la muerte en 3 ocasiones, hace varios años. Yo digo, se nos olvidan ese tipo de cosas y recordando eso nosotros salimos adelante. Entonces, con actitud humilde significa que nosotros debemos reconocer que Dios nos ha ayudado, que Dios nos ha librado y que nosotros podemos hacer algo por los demás. Eso se llama actitud humilde. Si Dios lo hizo por mí, ¿por qué no lo va a hacer por ti? Entonces yo debo olvidar esa actitud soberbia, porque por eso dice ustedes que son más espirituales, tengan una actitud humilde. Yo no puedo juzgar a ninguno de los que están aquí por lo que hagan, por lo que fallen, porque Dios no me juzga a mí, y Dios me perdona a mí. Y dice también, pero tengan cuidado cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Qué significa esto? Yo puedo ayudar a una persona a salir de cierto problema, pero yo debo cuidarme porque también puedo ser tentado a través de lo que él me cuenta. Pongamos un ejemplo, una persona que le guste, que sea infiel, que es adicto a la infidelidad, no sé cómo se puede llamar eso, es un fornicario, un adúltero. Y el hombre reconoce y va y nos pide ayuda. A cualquier hombre de los que asistimos aquí a la iglesia nos pide ayuda. Y nosotros no somos de ese tipo, ni nosotros hacemos nada de eso. Y este hombre empieza a contarnos su historia de vida y empieza a contarnos cómo fue que él hizo. Y yo hacía, y yo salía, y yo llamaba, y yo deshacía, y yo, empieza a contar todo lo que él hacía. Ahí dice la palabra, tengan cuidado de no ser tentados ustedes también. Porque mucha gente ha encontrado, mucha gente que hace consejería o da consejería y después dice, pero este tipo mire todo lo que ha hecho y Dios ahí lo tiene misericordia de él y Dios lo guarda, y el tipo dice, pero como la palabra dice que si yo me arrepiento, misericordia nueva viene cada día, pues yo aquí estoy. Entonces debemos tener cuidado en que nosotros también podemos ser tentados. Ayudémonos unos a otros a llevar nuestras cargas y así se cumplirá la ley de Cristo. ¿Qué es ayudarnos unos a otros a llevar nuestras cargas? En que si hay una persona que está pasando por cierta dificultad y cierta necesidad, yo me comprometo a estar ahí para contestar, me comprometo para ayudarle a escucharlo, me comprometo a orar por esa persona y a que salga de ese problema. Entonces, así se cumple la ley de Cristo. Dice Santiago 5, 19, 20. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. ¿Qué significa esto? Porque dice que cubrirá muchísimos pecados. Si hay una persona que está fallando, es una persona que no conoce a Cristo, si hay una persona que está pecando y yo le ayudo a que enderece su camino y se busque y busque la presencia de Dios y se acerque más a Cristo, es una persona que va a dejar de pecar.
De pronto no va a pecar tanto como pecaba antes porque somos débiles y somos carne y de pronto podemos fallar, pero ya no va a ser como lo hacía antes. ¿Sí? ¿Qué pasaría si nosotros tomamos a un guerrillero o a un asesino y no ha empezado, o sea, está delinquiendo, pero todavía está en las ligas menores, digamos? ¿Qué pasa si nosotros logramos que esa persona vuelva a Cristo? ¿Qué hubiera pasado si a Pablo Escobar, cuando empezó con su negocio del narcotráfico, recién empezó, que no había matado a nadie, que solamente estaba vendiendo y robando, alguien hubiera acercado y este hombre hubiera recibido a Cristo en su corazón? ¿Qué hubiera pasado? Que miles de personas no hubieran muerto, miles de familias no hubieran sido destruidas y miles de vidas no hubieran sido dañadas. Entonces, tengamos y entendamos eso. Si nosotros ayudamos a alguien que está mal y lo ayudamos a que enderece su vida, esa persona va a cubrir multitud de pecados, no los va a cometer. ¿Sí? Aunque esa persona sea peleona, sea cansona, me fastidie verla, qué pereza este tipo, qué pereza esta mujer. Si nosotros lo vemos con los ojos que Cristo lo ve, podemos hacer grandes cosas. Entonces, ¿cuál es la enseñanza del día de hoy? Absolutamente todos somos tentados en muchas cosas, en sentirme más que los demás, en querer, pues les digo, como les dije al comienzo, en querer hacer lo que no debo hacer o en hacer lo que debo hacer en exceso. Por ejemplo, ¿la comida es mala? Dios nos dio la comida porque la necesitamos para nuestro cuerpo. ¿La bebida es mala? Dios nos dio la bebida porque el 90% de nuestro cuerpo es agua, necesitamos tomar líquido. ¿El ejercicio es malo? No, el ejercicio es necesario para que nuestro cuerpo mantenga y sea saludable. ¿La intimidad de pareja es mala? No, el Señor nos la regaló para que disfrutemos de ella con nuestra pareja. ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo esas cosas buenas se convierten en malas? Cuando yo las hago en exceso. Cuando como en exceso se vuelve malo porque afecta a mi cuerpo, afecta a mi metabolismo, afecta a mi organismo. Cuando el beber se convierte en malo porque estoy afectando nuevamente mi metabolismo. Cuando el ejercicio en exceso se vuelve malo. Cuando yo me vuelvo un esclavo del ejercicio. Cuando yo me vuelvo un adorador de mí mismo. Cuando yo ya desenfoco mi visión del reino y estoy pendiente más de mí mismo que de lo que Dios quiere hacer para mí. Entonces, la tentación va a estar siempre presente y a medida que nosotros crezcamos en Cristo, vamos a ser objetivo del enemigo siempre. Siempre va a buscar hacernos caer, siempre va a buscar la caída de nosotros, siempre va a buscar el lado débil. Él conoce cuáles son nuestras debilidades porque nosotros se las manifestamos, porque nosotros se las mostramos. Él sabe cuáles son nuestras debilidades, pero el Señor también las conoce y el Señor nos va a dar la salida. El Señor nos va a permitir salir de la tentación. ¿Qué debo hacer? Identificar, yo no debo ser ajeno a mi realidad, yo debo saber, y yo lo sé, pero yo debo reconocer y conscientemente decir, yo soy más vulnerable cuando estoy en este momento del día, yo soy más vulnerable en este lugar, yo soy más vulnerable con estas personas, yo soy más vulnerable cuando me siento de esta manera, yo debo tener un plan de acción para evitar estas cosas de la tentación, yo debo guardar mi corazón a través de volver mis pensamientos y someter mis pensamientos a Dios, yo debo buscar la manera de evitarlo, yo debo orar por liberarme y yo debo buscar personas que me ayuden. Esos son los 6 pasos para salir de la tentación. No resistir la tentación, vuelvo y lo repito. Yo debo buscar la manera de evitar la tentación. Siempre va a estar allí. Y cuando yo empiezo a evitar la tentación, a cambiar mis hábitos, ya eso no me va a tentar a mí. Les puse el ejemplo con mi esposa. Yo cambié la tentación, cambié los hábitos, la tentación de pelear, porque a mí me daba la tentación de que ella me empezaba a decir y yo pensaba, ¿qué palabra específica le digo para que se calle? Y ella dele y dele y dele, y yo lo pensaba y lo maquinaba y sentía la tentación y caía en el pecado de faltarle el respeto a ella y la dejaba llorando. Entonces evité la tentación, ¿cómo? Desviando, cambiando mi punto de enfoque, dándole la vuelta y luché. Si yo peleaba mal con mal, lo que hice fue pagar bien con mal. Entonces ella me peleaba y yo la abrazaba y le decía te amo, la besaba y le decía te amo. Y fue la manera en que logré vencer eso. Es una área de las muchas que tenemos cada uno. Entonces, ese es el ejemplo que tenemos para hoy. Vamos a orar, darle gracias a Dios. Yo sé que muchos de nosotros estamos pasando, y vuelvo y les digo, todo el tiempo seremos tentados, todo el tiempo tendremos tentación. Algunos tendrán adicciones que son fuertes y que están luchando para dejarlas. Hoy vamos a orar para eso. De pronto mi familia no las conoce, la gente que me rodea no las sabe.
pero las tenemos y Dios sí lo conoce. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, nos muestre y nos permita salir. Llenaron ustedes la tabulación y si ya saben, si ustedes están de 0 a 10 o de 0 casi que a 20, ustedes deben pedir ayuda y aquí estamos para ayudarnos. Si estamos de 20 a 30, podemos decir que estamos luchando y que necesitamos buscar un amigo para que nos colabore. Y si estamos de 40 y 50, debemos mantenernos y persistir, porque de 20 a 40, perdón. 20 a 40 estamos ahí luchando y si estamos de 40 a 50 entonces estamos bien, pero debemos mantenernos firmes. Vamos a orar por este mensaje de hoy y ahorita oramos por otras necesidades y peticiones especiales. Señor, gracias te damos por esta mañana, por la palabra que tú traes a nuestra vida. Hemos escuchado la oración del Padre Nuestro muchas veces. Hemos recitado esta oración, la hemos repetido tantas veces que hasta se nos está olvidando. Ya cuando hablamos esa oración o cuando decimos esa oración, nuestra mente está en otro lugar y nuestros pensamientos están en otra cosa, porque se ha vuelto tan monótono y tan rutinario para nosotros que simplemente es una oración, es un amuleto. Pero hoy tú nos has mostrado que, o en estas semanas, nos has mostrado, Señor, que tú diste esta oración con un propósito específico y es transformar totalmente nuestra vida. Hoy nos estás diciendo que nos libres de la tentación. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en los momentos de tentación. Cuando nos sintamos tentados, cuando nos sintamos más vulnerables, vamos a levantar un grito de ayuda, Señor. Y tú vas a decir, Padre, ayúdame, estoy cayendo. Padre, no me dejes. Padre, ayúdame a enfocarme en otra cosa. Dame la salida, porque tú la vas a hacer. Así como en la Biblia, cuando José fue tentado por la hija del Potifar en caer, en estar con ella en la intimidad, este hombre, ¿qué hizo? Salir corriendo con todas sus fuerzas. Ayúdanos, Señor, a salir corriendo de la tentación, a huir de ella, a enfrentarla pero no resistirla, simplemente a desviar nuestra atención y poder saber cuáles son las áreas en las que yo soy vulnerable. Si yo no identifico en qué área soy vulnerable, voy a caer mucho más fácil en la tentación. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos libres del mal, que nos guardes de todo peligro, que tú nos ayudes a no caer en las cosas que no debemos caer. Ayúdanos a cambiar nuestros hábitos, ayúdanos a cambiar nuestro mover diario, nuestro entorno diario. Ayúdanos, Señor, a cambiar la forma de pensar, la forma de ver las cosas, para así poder enfrentar nuestros pecados y poder pasar la tentación. Solamente tenemos que resistir al diablo, lo dice tu palabra, y es enfrentarlo con todo y decir que somos tuyos y somos hijos tuyos y nada ni nadie nos podrá apartar de tu amor. Te damos muchas gracias por esta mañana, por las cosas que tú nos has dicho. Vamos a poner en práctica, vamos a empezar a trabajar en esta área y vamos a vencer la tentación, Señor. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.